Bien, hermanos, muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar con nuestras clases de declaración doctrinal de fe de la Iglesia Maranatha. Y vamos a empezar con el primer punto, con el primer tema de esta declaración doctrinal, y tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Ahí cada uno de ustedes tienen en sus manos una copia del material que vamos a estar utilizando en este día. Y también posteriormente en las siguientes clases vamos a estar también entregando los materiales de estudio. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir dirección al Señor para poder orar, para poder empezar esta clase. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, aprender, Señor, de ella, todos estos principios que tenemos como puntos de referencia acerca, Señor, de lo que creemos como iglesia. Te rogamos, Padre, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo, que nos bendigas, que podamos, Señor, aprender, y los que ya sabemos de repente recordar lo que me enseña tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya mencioné, el primer tema que vamos a tratar es las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que enseñamos acerca de las Sagradas Escrituras? Y en el primer punto del material de estudio dice: enseñamos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Es la revelación escrita de Dios. ¿Para quién? Al hombre. La revelación escrita de Dios al hombre. Y cuando hablamos de revelación escrita de Dios, hermanos, entendemos que necesariamente Dios no la ha escrito con Él mismo, ¿no? Porque entendemos que la Escritura nos dice que los santos hombres de Dios, siendo inspirados, fueron los que escribieron. Por lo tanto, dice el texto, los 66 libros de la Biblia que nos ha dado el Espíritu Santo constituyen la palabra plenaria, significa inspirada por igual en todas las partes, la palabra plenaria de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es la revelación escrita de Dios para el hombre? Hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que los libros que tenemos en nuestra Biblia, los 66 libros, son los libros que han sido catalogados como libros inspirados. ¿Quiere decir que hay otros libros que se han escrito? Sí, hay otros libros que se han escrito. Pero solamente el canon bíblico reconoce 66 libros. Y eso es lo que nosotros también reconocemos como iglesia. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Esos 39 libros son libros donde está incluido, por ejemplo, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, de Génesis hasta Deuteronomio. Luego tenemos los libros históricos, que son desde Josué hasta Esther. Luego tenemos los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego tenemos los profetas menores, ¿verdad? Desde Oseas hasta Malaquías. Entonces, todos esos libros del Antiguo Testamento son 39. Y no porque nosotros simplemente los hayamos escogido, sino que también en la historia se han reconocido a través de lo que se conoció como los cánones de la Escritura. Y cuando hablamos de los cánones de la Escritura, nos referimos a las diferentes reuniones
reuniones y concilios que hubieron para poder determinar cuáles eran aquellos cánones o aquellos libros. Por ejemplo, en la historia tenemos 4 cánones, 4 tiempos en que se determinaron cuáles fueron los libros inspirados. Tenemos el canon de Muratori en el año 170 después de Cristo. También tenemos en el año 363 después de Cristo, tenemos otro canon, o lo que es el concilio en la Odisea. Luego tenemos el concilio de Hipona en el año 393 y en el año 397 el concilio de Cartago. Todos en estos años los estudiosos, los eruditos, se reunían para determinar cuáles eran los libros que debían entrar en esta lista. La palabra canon viene de una palabra que es cané, que significa caña, medida. Entonces, se necesitaba tener una lista porque, hermanos, ya a partir del primer siglo y el segundo siglo, la iglesia estaba sufriendo algunos ataques acerca de la doctrina. O sea, habían algunos falsos maestros que estaban introduciendo enseñanzas erróneas acerca de la palabra de Dios. Entonces, como no se tenía una lista de libros, específicamente del Nuevo Testamento me estoy refiriendo, se comenzó a hacer estos tipos de reuniones, concilios, para poder determinar cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Digo del Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento ya estaba formado, hermanos. Aquí tengo que hacer un hincapié en esto. El Antiguo Testamento ya estaba formado. Y estaba formado porque en el siglo III a.C., en Alejandría, un hombre llamado, era un rey, Ptolomeo II, él fue el que comenzó él quería tener ahí en Alejandría, en Egipto, quería tener una copia de las escrituras de los judíos en el idioma griego. Como no había una traducción, el Antiguo Testamento, hermanos, se escribió en idioma hebreo y en idioma arameo. ¿Ya? Entonces, como no había un texto de los judíos, en este caso de las escrituras, en griego, Ptolomeo II le pide a uno de sus líderes que pudieran buscar al sacerdote Eleazar en Jerusalén para que puedan enviarle una copia de las escrituras en hebreo que ellos tenían para poder traducirla, pero también tenían que enviar con ellos a algunos judíos piadosos de cada tribu para poder traducir las escrituras del hebreo, del arameo al griego. ¿Sí me dejo entender? Entonces, fue así como se reunieron 72 líderes judíos, pero al final se redondeó el número y se quedó en 70. De ahí nace lo que se conoce como la primera traducción de las escrituras. La primera traducción de las escrituras. ¿En qué tiempo estamos hablando? Aproximadamente en el siglo III antes de Cristo. Antes de Cristo. Que el Señor Jesucristo todavía no había venido a este mundo. Entonces, en ese siglo se hizo ese trabajo de la traducción de los libros del Antiguo Testamento que estaban en hebreo y en arameo y los tradujeron al idioma griego. ¿Cómo se llamó esa traducción? ¿Alguien conoce? Esa traducción se le llamó la Septuaginta. La Septuaginta. ¿Y por qué se le llamó Septuaginta? Porque había sido traducida por estos 72 hombres, ¿no? Que al final se redondeó en 70. Y por esa razón, esos traductores, una vez que ya la tradujeron, que la hicieron en griego, la pusieron en el idioma griego, entonces se quedó una copia en Alejandría y también los judíos llevaron copias a Jerusalén. Y es por eso que cuando Jesús nace en Israel, lo que ellos leían era la traducción de la Septuaginta. ¿Por qué no leían ya los idiomas en hebreo y en arameo? Porque el idioma hebreo y arameo ya se iba perdiendo. El hebreo era el primer idioma que se fue perdiendo en Israel. Lo que mayormente se hablaba en Israel en los tiempos de Jesús era el idioma arameo, que era el idioma arameo era
herencia de los sirios, de los asirios y los babilónicos. Cada país, cada nación que conquistaba a Israel le dejaba como legado su idioma. Entonces, incluso el hebreo se dice, hermanos, que es una de las lenguas más antiguas. Ellos la aprenden cuando llegan a Canaán. Recuerdan que ellos salen de Egipto, ellos sabían el idioma egipcio cuando estaban esclavos en Egipto. Luego llegan a Canaán y ahí en Canaán se hablaba este idioma que se llegó a constituir como el idioma hebreo. Pero ellos adoptan el idioma de los cananeos y es en ese idioma, con un hebreo antiguo, que ellos comienzan a escribir el Antiguo Testamento. Pero luego, con la conquista ya de Babilonia, ellos van modificando su lenguaje de tal manera que ya el hebreo lo iban olvidando y comienzan a adecuarse al idioma arameo. Y luego pasó el tiempo y luego vienen los griegos y los conquistan. Entonces se les inculca, se les impone el idioma griego, y es por esa razón que había una necesidad de aprender y de tener una traducción en el idioma griego. Y es ahí donde nace la Septuaginta. Entonces en las sinagogas los únicos que hablaban hebreo y arameo eran los rabinos más antiguos. Pero ya el idioma griego se convirtió en un idioma comercial. Por eso se conoce como el griego koiné, un idioma comercial. Jesús, cuando dice Lucas capítulo 4 que se paró a leer el rollo de Isaías, lo leyó en el idioma griego, o sea, en la Septuaginta. Y esa fue la primera traducción, hermanos, la primera traducción. Pastor, ¿y qué libros estaban contemplados ahí en esa Septuaginta? Lo curioso es que los libros que estaban contemplados en la Septuaginta eran los 39 libros que nosotros tenemos ahora en nuestra Biblia. O sea, quiere decir que el Señor Jesús nunca reconoció lo que se conocen como los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque los libros apócrifos fueron escritos aproximadamente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. ¿Ya? Entre el siglo III y el siglo I después de Cristo. 3 siglos antes de Cristo, 1 siglo después de Cristo. Durante todo este tiempo fue el tiempo en el que se escribieron Macabeos, los libros que se encuentran en la Biblia católica, ¿verdad? Primera y Segunda de Macabeos, también se encuentra ahí Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, etc. La Septuaginta no reconocía los libros apócrifos porque obviamente todavía no estaban en circulación, porque no estaban escritos. La Septuaginta solamente reconocía los 39 libros que eran pertenecientes a los escritos de los judíos. Vamos bien claros hasta ahí, hermanos, ¿ok? ¿Cuál fue la primera traducción entonces de las escrituras hebreas? La Septuaginta, que se tradujo al idioma griego. ¿Por parte de quién? Por medio de 70 judíos, 70 rabinos judíos, que ellos tradujeron estas escrituras. Entonces, nosotros, hermanos, enseñamos que la Biblia tiene 66 libros. Otro dato en particular que tenemos también que entender es que durante estos 400 años, no sé si usted lo sabía, pero entre Malaquías a Mateo hay aproximadamente un tiempo de 400 años de silencio. ¿Ya? 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no habló. Dios no habló a su pueblo a través de profetas. Y es en ese tiempo que comienzan a surgir los libros apócrifos. ¿Por qué se llaman apócrifos, pastor? La palabra apócrifo significa desconocido. ¿Ya? Pero también a estos libros se le conocen como libros deuterocanónicos. ¿Y qué significan deuterocanónicos? Significan de un segundo canon o de una segunda regla. Por eso es que en los concilios que hubieron más adelante, hubo uno de los concilios donde sí se reconoció a estos libros, y es por eso que aparecen en la Biblia católica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, creo que fue en el concilio de Hipona, donde se reconocen los libros del Antiguo Testamento, los apócrifos, y es por esa razón que ahí ya tenía injerencia un poco el tema de Roma, porque en el año 326 es donde Constantino, el emperador, se convierte al cristianismo, y es donde surge ahora lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Y la mayoría de esos líderes tienen injerencia en esos concilios, y es por eso que en uno de esos concilios se reconoce a
a los libros apócrifos como parte de la Escritura. Pastor, ¿es malo que nosotros leamos los libros apócrifos? Bueno, no lo debemos considerar, hermanos, como libros inspirados, pero sí podemos considerarlos quizá como libros históricos. Por ejemplo, tú quieres saber qué pasó durante esos 400 años entre Malaquías y Mateo, donde no hay ningún escrito en nuestras Biblias. Primera y segunda Macabeos te explican qué fue lo que pasó, donde los macabeos, que fueron hermanos, se rebelaron contra la opresión del momento y ellos quisieron hacer justicia por sus propias manos, ¿verdad? Entonces, esos libros nos ayudan a entender un poco acerca de la historia, pero no son libros inspirados donde nosotros podemos sacar doctrina. No tenemos mucho tiempo para explicar acerca de historia, pero más o menos les he dado a grandes rasgos lo que tiene que ver con las traducciones. Entonces, la palabra de Dios plenaria significa, hermanos, que el Señor ha inspirado todo, ha soplado en los corazones de los escritores. Rapidito, 1 Corintios capítulo 2, versos del 7 al 14. Un hermano que lea 1 Corintios capítulo 2, del 7 al 14. Y otro que lea segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 20 al 21. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gracias. El verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas. Resalte por favor esa parte. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Luego, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Voluntario, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, ¿qué es lo que podemos entender del texto? Dice que la Escritura, que la profecía, no es de interpretación privada. O sea, que nosotros no podemos facultarnos a interpretar, a sacar nuestra propia interpretación. Hermanos, la Biblia, la Escritura, tiene una sola interpretación, pero a veces pueden tener varias aplicaciones, pero la interpretación es una sola. Verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por medio de ¿qué? De voluntad humana. ¿Qué significa cuando Pedro dice que la profecía no fue traída por voluntad humana? Significa que ni Pedro, ni Moisés, ni Jeremías, ni ninguno de los escritores escribió algo por antojo. Hoy día se me ocurre escribir un libro, voy a escribir un libro, y ese libro se volvió parte de las escrituras de Dios. No, hermanos, dice Pedro
que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa? Inspirados por medio del Espíritu Santo. Esa palabra inspirados significa que el Señor sopló su palabra, hizo que ellos entendieran o que escribieran cosas que en ningún momento de su vida ellos se hubiesen imaginado hacer. ¿Por qué? Porque no era un asunto personal de ellos. ¿Ok? El Señor llamaba, el Señor le enseñaba a un hombre, lo llamaba al ministerio y le dictaba lo que tenía que escribir. Entonces, el primer punto, hermanos, es que la escritura, la revelación escrita de Dios al hombre, es lo que nosotros creemos como parte de esta declaración de fe. Número 2, ¿qué es lo que enseñamos acerca de las Sagradas Escrituras? Enseñamos que la palabra de Dios es una revelación objetiva. ¿Y qué más dice? Y proposicional. Que la palabra de Dios es una revelación objetiva y proposicional. Inspirada verbalmente en cada palabra. Inspirada verbalmente en cada palabra. Absolutamente inerrante. Inerrante. Pastor, ¿qué significa inerrante? Significa que no tiene error. ¿Ok? No hay error. Algunos críticos de la Biblia dicen, mira, la Biblia se equivoca cuando habla de cierto país, de cierta nación, de cierta cultura que se encontró, que existía en este lugar. Pero hemos ido al lugar y no la hemos encontrado. Decía un predicador, sigan buscando, que ahí va a estar. Porque la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Y la palabra infalible, porque también dice ahí, infalible e inspirada por Dios. Son dos características, hermanos, inerrante e infalible. Inerrante significa que no tiene error. Infalible significa que nunca nos va a llevar a algo que nosotros, por ejemplo, si yo leo en la Escritura que el Señor dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pues esa declaración no tiene falla. No te va a hacer caer en el error. No vamos a fallar en cuanto a las promesas que Dios ha dado por medio de su palabra. Es infalible. Pero una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, y lo voy a explicar con mucho cuidado, es que es inerrante e infalible en los documentos o en los manuscritos originales. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque lo que tenemos que entender, que lo que tenemos en nuestras manos es una traducción, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos en nuestra mano es una traducción. ¿Y cuál es la traducción que usamos nosotros? ¿Cómo se llama? Reina Valera. Es la traducción Reina y Valera. ¿Sabes usted por qué se llama Reina Valera la traducción? Que la imprimió Casiodoro de Valera. Al revés, Casiodoro de Reina. Casiodoro Reina de Valera. Casiodoro de Reina fue uno de los primeros traductores y Cipriano de Valera fue uno de los que revisaron el trabajo de Casiodoro de Reina. Ellos tradujeron, ellos eran teólogos que tradujeron las escrituras porque había un problema. Hermanos, la Iglesia Católica prohibió que la gente del pueblo leyera las escrituras, es por eso que ellos solamente la usaban en latín, la Vulgata Latina. La Iglesia Católica utilizó la Vulgata Latina, que fue la segunda traducción que existió desde el siglo II a través de un padre de la Iglesia llamado Jerónimo. Él tradujo las escrituras al idioma latín y de ahí nace la Vulgata Latina. Y esa traducción, la Vulgata Latina, fue la traducción que usó la Iglesia Católica por muchos años. Y como la gente no tenía acceso a esa traducción porque estaba escrita en latín, yo no sé si usted se acuerda, pero los abuelos contaban de que antiguamente las misas se realizaban incluso en latín, ¿no? Tú no sabías ni lo que decía el padre, el sacerdote, en la misa, porque aún las misas eran en latín.
Entonces, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Trataba de mantener al pueblo, los mantenía lejos de la verdad, porque no tenían una traducción al español. Entonces, se comenzó a originar estas traducciones donde se traduce al idioma español, y uno de ellos fue Casiodoro de Reina. Y luego ese trabajo de Casiodoro de Reina fue revisado por Cipriano de Valera, y de esa manera nace lo que nosotros tenemos hoy en día como la traducción Reina Valera de 1960. Pastor, ¿hay otras traducciones? Sí, ahora hay un montón de traducciones. Tenemos la traducción, Nueva Traducción Viviente, que es una de las traducciones que yo uso, la traducción La Biblia de las Américas, también tenemos la traducción al lenguaje actual, tenemos la Nueva Versión Internacional, tenemos la Dios habla hoy, tenemos la Biblia latinoamericana, tenemos infinidad de traducciones. Pastor, ¿cuál es la mejor traducción? Hasta hace algunos años, la Reina Valera era una de las traducciones más correctas que se podía tener. Pero con el paso del tiempo se encontraron, a medida que se fueron excavando en diferentes lugares, se encontraron otros manuscritos. Pastor, ¿cómo se tradujeron las escrituras? Hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que los escritos originales no existen ya. Ya no existen los escritos originales. ¿Por qué? ¿Por qué no existen los escritos originales? Porque los primeros escritos fueron hechos en papiros. ¿Y qué cosa eran los papiros? Los papiros eran una especie de documento, de hoja, que eran hechos a base de una planta que se llamaba papiro. Y esa planta la procesaban, la chancaban de tal manera que la iban pegando por partes y hacían una hoja de papel, pero era de papiro. Entonces ahí se escribió los primeros manuscritos. Pero como esos manuscritos eran perecibles, ese material era perecible, dicen que aproximadamente duraban más de 8 meses, no duraban más. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Para preservar el escrito, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que hacer copias, ¿cierto? Se tenían que hacer copias. Y es así donde esos documentos originales se fueron extinguiendo. ¿Y qué fue lo que permaneció en el tiempo? Las copias de los manuscritos. Los pergaminos eran a base de cueros de animales. Por ejemplo, mataban a un chivo, ¿no? Cortaban la piel, la secaban, la procesaban y ahí se escribía. Pero eso ya fue con el tiempo, después, donde ya esos rollos sí permanecían un poco más. Pero el papiro era diferente porque era producto de una planta. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, los escritos originales no están. Lo que existen son las copias de esos manuscritos. Y entonces, cuando hablamos de la inerrancia de las escrituras, hablamos de esos manuscritos. ¿Por qué, pastor? Porque nuestras traducciones, por el mismo hecho de pasar de un idioma a otro, tienen algunos errores, escúcheme bien, gramaticales, mas no doctrinales. Yo quiero que me entienda bien, ¿ya? Porque hablamos de la inerrancia de las escrituras. Sí, hermano, las escrituras, nosotros podemos confiar en las escrituras, pero sí tenemos que reconocer que hay ciertas traducciones que tienen ciertos problemas de traducción. Por ejemplo, en la Reina Valera, Génesis capítulo 6, dice que el Señor se arrepintió. ¿Cierto? ¿Ha leído usted eso? Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Si usted compara ese texto con lo que dice la escritura más adelante, cuando habla de que Dios no se arrepiente porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y tú lo comparas con Génesis capítulo 6, vas a decir, ¿qué pasó ahí? ¿O se arrepiente o no se arrepiente? La Biblia no se contradice porque es infalible. Amén. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Es un problema de traducción, donde esa palabra arrepentirse fue mal traducida, y en vez de arrepentirse debió haber sido traducida como si se traduce en otras versiones que son más pegadas a los manuscritos más antiguos. Se traduce como a Dios le dolió en su corazón, que es diferente a decir que Dios se arrepintió. Porque si Dios se arrepiente, hermanos, entonces Dios es como nosotros, que Él falla. Amén. Entonces solamente le doy una muestra. Por ejemplo, otra muestra para que lo puedan entender. Si tú conversas con un testigo de Jehová y usas 1 Juan 5:7, busquen por favor 1 Juan 5:7, rápido.
Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. El primero que lo encuentra lo lee. Porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿y qué más dice? Y el Espíritu Santo. Si tú usas ese texto con los testigos de Jehová, tú vas a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque aparentemente este texto de 1 Juan 5:7 habla acerca de la Trinidad, ¿cierto? ¿Sí? Hermanos, ese texto fue añadido. Fue añadido. ¿Cuándo fue añadido? Recuerden, vamos a imaginarnos, yo soy un copista de las Escrituras, ¿ya? Yo tengo aquí una copia de los manuscritos originales. Ok, a medida que fue pasando el tiempo, entonces yo tengo la copia, está escrito y quiero hacer otra copia. Entonces, como yo he visto a través de todas las Escrituras que Dios es una Trinidad, porque la Biblia sí muestra a un Dios trino, aunque tú no encuentres la palabra Trinidad en la Biblia, entonces ¿yo qué hago como copista? Yo le agrego a ese documento y le pongo este versículo. Pastor, ¿estuvo mal? Bueno, éticamente sí, estuvo mal que se le agregara, porque Dios no necesita que nosotros lo defendamos con nuestros pensamientos. Amén. ¿Pero contradice las Escrituras ese texto? No, porque eso es lo que se viene viendo desde Génesis capítulo 1, cuando Dios dice hagamos al hombre, cuando Dios dice descendamos. ¿Pero qué pasó entonces con ese versículo? Y te doy la tarea, si tú lo buscas en las otras versiones que te digo, nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y la traducción al lenguaje actual, no vas a encontrar ese texto. ¿Por qué? Porque esas versiones que han sido traducidas sí han sido más pegadas a los manuscritos originales. Entonces, pastor, ¿quiere decir que debemos desechar la Reina Valera? No, no debemos desecharla, tenemos que seguirla manteniendo como una traducción fiel, aún con sus pequeños detalles. Pero si nosotros queremos de repente hacer un estudio más concienzudo, un estudio más profundo, no solamente leamos la Reina Valera, sino que tengamos una biblioteca de Biblias. Por ejemplo, lo que yo hago es, cuando yo compro una laptop, lo primero que hago es descargar todas las Biblias habidas y por haber. Las tengo ahí. Si yo compro un celular, lo primero que hago es descargar todas las Biblias, diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas. En vez de llenarlo con juegos, en vez de llenarlo con TikTok, lo lleno con muchos de esos libros. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a mí ahora a poder estudiar un poco mejor las Escrituras. ¿Amén, hermanos? Entonces, cuando hablamos de inerrancia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que no hay errores en los manuscritos originales. ¿Y lo que tenemos en nuestras manos son manuscritos originales o son copias o traducciones? Son traducciones sacadas de las copias de los manuscritos originales. No estoy diciendo que la Biblia, que nuestra Biblia tiene errores, hermanos. No estoy enseñando eso. Estoy diciendo que las traducciones pueden tener esos detalles gramaticales, que ha habido una mala traducción, pero la Biblia sigue siendo fiel y sigue siendo confiable. ¿Cuántos creen eso? Amén, hermanos. O sea que todas las Biblias que usted ha dicho también pueden tener errores. Puede que sí. Escúcheme. Son dos cosas diferentes: inspiración con iluminación. Para hacer una traducción no ha habido inspiración divina, ha habido iluminación. ¿Me entienden? Cuando tú lees tu Biblia, no estás siendo inspirado por el Espíritu Santo, estás siendo iluminado por el Espíritu Santo. Cuando hay inspiración, ha sido en el tiempo, en el momento que Dios le habló a sus escritores para que ellos escribieran. Amén, hermanos. Bien, seguimos. Número 3. Enseñamos la interpretación. ¿Cómo la interpretación? Literal, gramatical e histórica. Interpretación literal, gramatical e histórica. Y esto es importante, hermanos, porque
Cuando nosotros queremos hacer una buena hermenéutica, o sea, queremos interpretar bien las Escrituras, tenemos que considerar verdaderamente, número uno, a quién fue escrito. A veces corremos el riesgo de espiritualizar los textos. Escúcheme bien, tenga cuidado con espiritualizar los textos. Porque cuando usted espiritualiza los textos, ya está perdiendo de foco lo que es la verdadera interpretación, ¿cierto? Usted agarra la parábola de las 10 vírgenes y dice, las 10 vírgenes son 5 sabias, 5 insensatas. ¿Qué me quiere decir Dios? Que las sabias son cristianas y las insensatas son mundanas. Y las lámparas. La lámpara representa la vida del creyente. Y el aceite. El aceite. Bueno, el aceite yo lo he visto por allá que hablaba del Espíritu Santo. Entonces el aceite aquí también representa el Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Espiritualizando un texto. Entonces estoy dándole yo una interpretación a un texto que realmente no es así. ¿Qué tenemos que entender? Para poder entender la parábola de las 10 vírgenes tenemos que saber la cultura judía. Tenemos que saber cómo era una boda judía para poder entender literalmente lo que está queriendo decir el Señor. Gramaticalmente, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, la etimología de las palabras? Histórica, tenemos que entender el contexto en que fue escrito. Es por eso que cuando hablamos de hermenéutica, cuando hablamos de interpretación de las Escrituras, tenemos que considerar lo que se conoce como la primera audiencia. En el curso de predicación expositiva nos enseñaban, tenemos que hacer una casita, así, un cuadradito. Estoy aquí con la Escritura. Lo primero que debo pensar es, el punto número 1, lo que es la primera audiencia. ¿Y qué es la primera audiencia? Es a quién fue escrito, a quién se le dijo eso. Cuando tú lees la Biblia, hermano, piensa primero en eso. Piensa a quién se le dijo. Se le dijo a Pedro, se le dijo a Pablo, se le dijo al pueblo judío. ¿A quién se le dijo? Una vez que tú llegas a entender a quién se le dijo, entonces vamos al segundo punto. Vamos a considerar el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en ese momento para que el escritor haya dicho eso? Y luego que paso por el contexto histórico, bajo recién a la aplicación personal. ¿Correcto? Pero a veces yo leo y en vez de irme a la primera audiencia, ¿a dónde me voy? Dios me dice que yo tengo que ser una virgen prudente y que tengo que tener aceite en mi lámpara. Y yo saqué una interpretación privada. Por esa razón, hermanos, existen muchas sectas. Por esa razón existen muchas denominaciones. No estoy diciendo que las denominaciones son sectas, pero sí hay sectas como los Testigos de Jehová. Hay sectas como lo que son los adventistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sacan su propia interpretación. Pero nosotros, ¿qué creemos? En la interpretación literal, gramatical e histórica de las Escrituras, que afirma la creencia de que los primeros capítulos, por ejemplo, ahí hay un gran ejemplo literal, del Génesis presenta la creación en 6 días literales. Hay algunos que dicen que la creación no fue hecha en 6 días de 24 horas, sino que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Correcto? Pero nosotros creemos que la creación fueron en 6 días de 24 horas, o sea, 6 días literales. Describe también la creación especial del hombre y la mujer. Define el matrimonio como entre un hombre y una mujer. Y las Escrituras en otros lugares dictan que cualquier actividad sexual fuera del matrimonio es una abominación ante el Señor. Y aquí hay versículos bíblicos que podemos leer en casa. Cuando hablamos entonces de interpretación literal, gramatical e histórica, tenemos que entender, hermanos, que nosotros no alegorizamos la Escritura. Y aquí quiero hablar un poco acerca de escatología, porque ya vamos a llegar algún día a estudiar también escatología en esta declaración doctrinal. El problema, porque hay a veces muchas posturas doctrinales escatológicas, es porque hay algunos hermanos que leen la palabra y no la leen literalmente, sino que simbolizan la palabra. Por ejemplo, para aquellos que piensan de repente de una manera diferente en cuanto a nosotros, en cuanto a escatología, Apocalipsis es un libro simbólico para ellos. Se respeta, respetamos su posición, porque en escatología nosotros no podemos dogmatizar y decir, así es, y tú no tienes la razón. Pero hay muchas interpretaciones que son basadas en simbolismos. O sea, que no son literalmente, no los toman como algo literal. Y por esa razón, hablando por ejemplo del milenio,
Personalmente yo creo, porque así es lo que creemos, es que el milenio es un gobierno literal de 1000 años, que va a suceder en la tierra. Y es algo que la Iglesia Maranata cree, que el gobierno milenial de Cristo va a ser un milenio literal de 1000 años. Pero hay algunos que no interpretan literalmente ese gobierno de 1000 años, sino que dicen que esos 1000 años no son literales, sino que son simbólicos. O sea, que no son 1000 años en tiempo, sino que pueden ser 5000, 20000, 2000, no sé, pero ya perdió la literalidad. ¿Sí me dejo entender, hermanos? Incluso hay algunos que piensan que ya estamos viviendo el milenio, pero desde que el Señor Jesús se fue han pasado 2000 años. No, es que no hay problema con los 1000 años, porque no son literales. Pueden ser 2000, 3000, pero el Señor ya está gobernando en el milenio. Nosotros creemos que el Señor va a venir a la tierra por segunda vez y va a instaurar su reino milenial en este mundo. Eso es lo que creemos. ¿Amén, hermanos? Entonces, esa es una diferencia entre interpretar la Escritura literalmente e interpretar la Escritura simbólicamente. Volviendo a hablar del milenio, en el Antiguo Testamento dice que el milenio, que es un reino que el Señor le ha prometido a Israel, va a haber paz y justicia en el mundo, donde incluso el león va a pastar ¿con quién? Con el cordero. Y si tú le preguntas a aquellas personas que creen que el gobierno milenial no es literal, sino que es simbólico, si tú le preguntas, entonces ¿cuándo se cumple que el león se sienta con el cordero a comer? Y él dice, no, es que es simbólico, es que eso representa algo. Pero hermanos, nosotros creemos que en ese tiempo de 1000 años va a haber paz y seguridad, de tal manera, porque Cristo estará gobernando la tierra, de tal manera que las cosas que nosotros vemos ahora que existen serán diferentes en ese tiempo, porque el Señor estará gobernando en este mundo. Bien, entonces creemos en una interpretación literal, gramatical e histórica. Consideramos eso. Número 3, ¿qué más enseñamos? Enseñamos que la Biblia ¿constituye qué cosa? La única regla infalible de fe. Subrayo, la única regla infalible. ¿De qué? Fe y práctica. De fe y práctica. Incluso este es uno de los puntos de lo que es los principios bautistas, ¿cierto? Autonomía de la iglesia y la Biblia como única regla de fe y práctica. ¿Qué significa eso? Leamos. Mateo capítulo 5, verso 18, por favor. ¿Alguien que lo lea? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Ok. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Qué es lo que tiene que cumplirse, dice? Todo. No pasará ni una jota ni una tilde. ¿Qué más? Encontramos en 2 Timoteo 3:15. ¿Alguien que lo lea? 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le habla a Timoteo y le dice que desde la niñez ha sabido las Escrituras. ¿Y qué más dice? Los cuales te pueden hacer sabio para la Te pueden hacer sabio. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo que las Escrituras, que siguiendo las Escrituras lo iban a hacer sabio? Porque todo cristiano, hermanos, la única manera de poder crecer en sabiduría, en gracia, en conocimiento, en conducta, en fe, en práctica, es a través de las Escrituras. Nosotros no reconocemos otro libro más, aparte de las Escrituras, para poder creer o para poder vivir nuestra vida cristiana. Lo cual los testigos de Jehová sí tienen otros escritos que son ahí igualados con las Escrituras. Por ejemplo, la organización que ellos tienen es la Watchtower, que ellos tienen imprentas en el mundo donde ellos fabrican diferentes textos, diferentes escritos, y esos escritos son dogmáticos, obviamente sacados de
de su traducción, que es una traducción totalmente errónea, hermanos. Cuando hablé anteriormente de traducciones, cuando hablé anteriormente acerca de traducciones, hay una traducción que es una traducción errónea, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es esa traducción? Es una traducción de los testigos de Jehová. Y en esta traducción, hermanos, es totalmente perversa, porque han tratado de quitarle esos textos, esos versículos donde hablan acerca de la divinidad de Jesucristo, y los han hecho como que muestran a Jesús como un ángel creado. Ahora, los testigos de Jehová tienen otros escritos que les sirven a ellos como dogmas. La Iglesia Católica, aparte de las Escrituras, tiene los dogmas o las bulas papales. Lo que diga el Papa es verdad. Por ejemplo, si el Papa dice que el purgatorio existe y que todas las personas que mueren no van directamente al cielo, sino que van al purgatorio a purgar sus pecados, eso para ellos es una regla, que lo creen. Si el Papa dice, por ejemplo, que al tomar la hostia tú estás comiendo el cuerpo de Cristo, que ellos no creen. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque aparte de la Biblia, ellos tienen lo que se conoce como los dogmas de los papas. Ahora, los testigos de Jehová también, los adventistas, hermanos, aparte de la Biblia, tienen los escritos de su profetisa, que se llama Elena G. de White, que ella también escribió muchos libros, donde esos libros en cierta manera influyen en el pensamiento de los adventistas. Los mormones tienen la Biblia, pero ¿qué tienen al costado? El libro del Mormón, los escritos de José Smith, ¿verdad? Entonces, si tú diferencias al cristianismo con el resto de las religiones, te vas a dar cuenta que hay una diferencia. El cristianismo usa solo la Escritura como la única regla de fe y práctica. Nosotros no tenemos un día el estudio de la palabra y mañana, a ver, hermanos, vamos a leer el libro de la Convención Bautista y vamos a leer esto porque este es un libro también inspirado. No, hermanos. El único libro inspirado es las Escrituras. No tenemos otra cosa más. Cualquier otro libro que tú leas va a ser sacado de las Escrituras. Una vez conversaba con un hombre y él me decía, ustedes los cristianos solo la Biblia, solo leen la Biblia, solo leen la Biblia. Yo, a cambio, dice, leo otros libros de Confucio, de Mao Zedong, del Che Guevara. Me mencionó muchos libros, pero ustedes solamente leen la Biblia, la Biblia, la Biblia. Es por eso que su conocimiento se queda ahí, chiquito, pequeño. Y yo le digo, mira, yo no necesito leer otros libros, me basta solamente con leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque aún los libros que tú me dices no tienen la trascendencia que tienen las Escrituras. Hermanos, Platón, Sócrates y muchos de los filósofos que son antes de Cristo escribieron muchas cosas, pero esos libros no están en las bibliotecas. Pero tú vas a ir a todas las bibliotecas del mundo y no va a faltar una Biblia en todas ellas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén, hermanos. El siguiente punto, para ir terminando, acerca de las Escrituras. Enseñamos que Dios habló en su palabra escrita mediante un proceso de doble autoría. ¿Ya? En un proceso de doble autoría. Doble autoría. Y eso lo voy a explicar también un poco detenidamente porque puede entenderse mal. El Espíritu Santo supervisó de tal manera a los autores humanos que a través, escuchen, de sus personalidades individuales y diferentes estilos de escritura, compusieron y registraron la palabra de Dios para el hombre, sin error en su totalidad o en parte. Cuando hablamos de doble autoría, no estamos diciendo que la Biblia tiene dos autores. La Biblia tiene un solo autor, que es Dios. Pero en cierto modo hay una doble autoría en el hecho de que hay un autor humano, porque fue escrito por un ser humano. Amén. ¿Quién fue el autor de la carta a Timoteo? Pablo. ¿Pero quién lo inspiró? ¿De quién es la carta? ¿De Pablo o de Dios? De Dios. ¿Pero quién la escribió? Pablo. ¿Quién es el autor humano? Pablo. Ahí hay una doble autoría. ¿Me dejo entender? Tenemos el autor divino, que es el dueño de las Escrituras, y tenemos un autor humano porque Dios, aunque en su omnipotencia Dios pudo haberlo hecho solo, sin nuestra ayuda, pero a Dios le plació buscar hombres
que pudieran escribir su palabra. Amén, hermanos. ¿Por qué? Incluso dice que Dios usó las personalidades de cada uno de ellos. O sea, ellos no fueron mecanizados robóticamente. A Moisés, Josué, Salomón, David, todos escribieron de la misma manera, como robot. No, Dios usó cada una de sus personalidades. Dios usó cada uno de sus conocimientos. Lo que les decía anteriormente. Por ejemplo, los escritos del Nuevo Testamento son diferentes en referencia a los escritos del Antiguo Testamento por el tema del idioma. ¿En qué sentido? Los idiomas hebreos y arameos, por ser uno de los primeros idiomas antiguos, tenían muchos errores. Tú vas a escuchar a algún lingüista y te va a decir que el paleo hebreo tenía muchos errores en cuanto a su estructura gramatical. Por ejemplo, el idioma hebreo, hermano, no tenía vocales. Eran solamente consonantes. No habían vocales. Entonces, ¿cómo se leían? ¿Cómo se leía si no había consonantes? Los eruditos o los estudiosos de aquellos tiempos usaban 4 de esas consonantes y las usaban como vocales para poder estudiarlos y leer los textos. No fue hasta el año 500 después de Cristo, a través de un grupo de teólogos llamados los masoretas, entre el siglo V y el siglo X después de Cristo, ese grupo de teólogos fueron los que puntualizaron. En el texto le ponían al costadito algunos puntos y ellos fueron los que inventaron las vocales para que nosotros podamos leer las escrituras. ¿Me explico? Entonces el hebreo no tenía vocales, solamente tenía consonantes. Y en esa forma de escritura, aún en esa forma de escritura, Dios usó para que poder traer su palabra. Antiguamente no había un alfabeto. ¿Usted sabe de dónde deriva la palabra alfabeto? La palabra alfabeto, de la primera letra griega alfa y la segunda letra griega beta. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, iota, ya no me acuerdo del orden. Kappa, lambda, mu, eso lo estudié en el seminario. Pero alfa era la primera letra del alfabeto griego y beta era la letra B. De ahí viene la palabra alfabeto. ¿Y de dónde viene entonces la palabra alfa y beta? Vienen de los idiomas antiguos, porque Aleph era la primera letra en hebreo. ¿Y qué cosa era Aleph? No existía como una palabra tal, sino que era una palabra que era representada por era una cabeza de todo. Si tú vas a un manuscrito antiguo del hebreo, tú vas a encontrar que la primera letra del abecedario hebreo era una cabeza de toro. En serio, era una cabeza de toro. Cuando veía una cabeza de toro, era la letra Aleph, que significaba poder. El toro representaba poder, señorío, majestuosidad. Y es por eso que el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el Señor. La palabra Aleph es la palabra Señor Adonai. El día miércoles usted se perdió algo, un tip. El día miércoles yo le dije a los hermanos: ¿qué significa la palabra amén, por ejemplo? Haciendo un paréntesis. Amén, ¿qué significa la palabra amén? Así sea. Bueno, se equivocó. Amén no significa literalmente así sea. ¿No, pastor? No. Porque la palabra amén está compuesta por 3 palabras o por 3 letras. Es un acróstico. Amén, la primera, y es más, se dice que la palabra amén es una palabra en hebreo que no ha podido ser traducida. Así tal cual está en español, así tal cual significa en hebreo. Amén está compuesta por Aleph, la primera letra del idioma hebreo. Aleph, que significa Adonai, Señor. La segunda palabra que le sigue después de Aleph es Meniah. Meniah, que significa rey. Y la tercera palabra es Nun, que significa confirme. Entonces, cuando tú dices amén, no significa que así sea, porque tú quieres que así sea. Significa que el Señor Adonai, que es rey, confirme lo que tú estás pidiendo. ¿Entiende la diferencia, hermano? ¿Sí? ¿Entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la descripción de las palabras. Que el Señor Rey lo confirme. Cuando tú oras y dices amén, está diciendo que el Señor, que es el Rey, pueda confirmar lo que yo estoy pidiendo, no mi voluntad. De ahí se deriva que así sea, pero ya pierde el significado, pierde su peso, ¿cierto?
Si tú solamente te quedas con la definición de que así sea, ya perdiste el verdadero significado que es la voluntad de Dios que tiene que perseverar. Entonces, los idiomas antiguos, solamente les he dado un ejemplo para poder entender que aún en los idiomas antiguos, con todos los errores o con todas las deficiencias, vamos a decir así más claro, las deficiencias que había en la estructura gramatical, aún de eso Dios se valió para traer su palabra. Pero el mensaje fue un mensaje divino, un mensaje puro, un mensaje inerrante. Dios no solamente usó los idiomas, Dios no solamente usó las personalidades, Dios usó también los temperamentos de los hombres. Dios no usó a un solo tipo de hombre, no, Dios usó diferentes hombres, aproximadamente un promedio de 40 hombres durante 1500 años en toda la historia que escribieron la palabra de Dios. Levanten su mano los que entendieron esta parte. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos una doble autoría. Pastor, ¿qué es una doble autoría entonces? Hay un solo autor que es divino, pero en cierta manera hay un autor humano, porque el Señor lo planificó así. No vaya a salir mañana de aquí diciendo, en la Iglesia Maranatha creen que hay dos autores de la Biblia. No, hay solamente un autor. Pero en cuanto a la Escritura, hay un autor divino que también debemos considerar porque está ahí. Pablo dice, Pablo a Timoteo, Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Quién escribió? Pablo. Y seguimos. Enseñamos que si bien puede haber varias aplicaciones de cualquier pasaje dado de las Escrituras, solo hay una interpretación verdadera. Solo una interpretación verdadera. Y es lo que dije anteriormente. Varias aplicaciones, una sola interpretación. El significado de las Escrituras se encuentra cuando uno aplica diligentemente el método de interpretación literal, gramatical e histórico bajo la iluminación del Espíritu Santo. Por eso les decía anteriormente, qué importante es que consideremos, hermanos, los ingredientes de la interpretación literal. Tú no puedes pasar por alto, no debemos pasar por alto. ¿Quieres interpretar a la luz de las Escrituras la parábola de las 10 vírgenes? Estudia lo que son el contexto judío de los matrimonios. Y ya lo voy a explicar en otro momento. Y por último, es responsabilidad de los creyentes determinar cuidadosamente la verdadera intención y significado de las Escrituras, reconociendo que su aplicación adecuada es vinculante para todas las generaciones. Sin embargo, la verdad de las Escrituras juzga a los hombres nunca la juzgan. Amén, hermanos. Bien, esto es lo que hemos podido ver esta mañana. Número 1, las Sagradas Escrituras es una revelación escrita de Dios al hombre. Es una revelación objetiva y proposicional, o sea, que propone al hombre, que le da un objetivo, un propósito a la vida, que no es ilógica, es en otras palabras la palabra proposicional, que es relativo a la lógica. Es una interpretación literal, gramatical, histórica, constituye la única regla infalible de fe y práctica, un proceso de doble autoría y solamente una interpretación verdadera. Si usted quiere saber un poquito más del tema, ahí están los versículos para que usted lo lea en casa y de esa manera pueda empaparse un poco más de lo que hemos visto. Ese es el primer punto de las Sagradas Escrituras, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿O lo cerramos ahí? Como dijo el pastor Jorge, puede ser que lo han entendido todo o no han entendido nada. Mi esposa me decía ayer, escuché una predicación y el pastor decía que el culto no empezaba el domingo en la mañana, empezaba el sábado en la noche. ¿Y por qué? Porque desde el sábado en la noche uno tiene que descansar bien para el domingo no dormirse en la iglesia. Y es verdad, a veces nos hacemos vigilia el sábado a la noche y decimos, bueno, el domingo me doy mi pestañada en la iglesia. Y no tenemos que hacer eso. Pastor, por favor, ¿puede poner ahí el acróstico de amén? En cada palabra ahí en la mesa. Porque no me cuadra, la N se queda vacía. No, es que es un acróstico en hebreo. Yo se lo voy a mandar al grupo. Yo se lo voy a mandar al grupo. Bien, hermanos, entonces hemos aprendido algo esta mañana, o hemos recordado, de repente algunos aquí, como el hermano Segundo, que es un erudito
Hermano Segundo es un erudito en el tema, entonces. Proposicional. Proposicional significa que es referente a lo que es lógico. O sea, que el Señor no habla cosas ilógicas en su palabra, que no da enseñanzas que son locas, en el sentido de que el hombre no las puede entender. Dios habla temas objetivos, claros. Ejemplo, un tema objetivo para el hombre es: si tú te arrepientes, serás salvo; si no te arrepientes, serás condenado. Punto. No hay un término medio. Oramos, hermanos, para terminar, porque luego sigue la escuela dominical. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te rogamos tu ayuda y tu bendición cada momento para seguir aprendiendo más de tu palabra, y pedimos, Señor, sabiduría. Sé que mis hermanos que han tomado tiempo esta mañana para estar aquí tienen el deseo no solamente de aprender, sino también de poder, Señor, ser sensibles a este tiempo que estamos pasando, un proceso donde necesitamos todos reconsiderar lo que realmente nosotros creemos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.